Buenos días a todos, queridos empresarios. Espero que me estén escuchando muy bien. Aquí estuve viendo en el panel de espectadores, gente conocida, lo cual de alguna manera les doy un abrazo, un saludo. Gracias por conectarse. Gracias a todos los que hemos sido muy puntuales. En estos momentos tenemos 151 personas conectadas. Simplemente darles la bienvenida, decirles que esto es una iniciativa de Inexmoda con la cual nosotros queremos que estemos conectados, que podamos tocar diversas temáticas que van desde todo el desarrollo de la contingencia y la coyuntura, algunos programas de formación muy enfocados al tema del consumidor, a los nuevos modelos de negocio y cómo reestructurar los modelos de negocio. Hemos también tenido unas sesiones muy interesantes donde hemos hablado del tema de innovación, lo cual ha sido bastante poderoso, con una aceptación muy grande. Y yo creo que hoy tenemos un invitado muy especial. Ya se los voy a presentar. Algunos de ustedes posiblemente ya lo conozcan. También quería decirles que no se van a entregar las diapositivas, pero se va a entregar la grabación, por eso se está grabando. Es un formato también donde pueden hacer preguntas. El equipo va a estar muy atento para poder responderlas y también nuestros panelistas invitados. Nos acompaña Alejandro Escobar Correa. Él trabaja para Sectorial, es socio fundador de Sectorial. Hace ya unos 3 años venimos trabajando con Sectorial. Se ha convertido en un aliado muy importante de Inexmoda. El trabajo con Sectorial ha sido muy exitoso porque nos ha ayudado a consolidar la información que nosotros tenemos de gastos de consumo, también con toda la perspectiva y desarrollo sectorial, todo lo que está pasando en el sistema moda, incluido la industria de la indumentaria, el sector textil, confección, marroquinería y calzado y cosmética, para entender de manera omnicomprensiva, lo que significa el sistema. Venimos trabajando de la mano con ellos y esto también potencia los servicios de investigación, análisis y transformación de Inexmoda. Como ustedes saben, queridos empresarios, nosotros desde hace algunos años hemos desarrollado muchos proyectos de transformación donde estamos acompañando a las empresas a estructurar nuevos modelos de negocio, a desarrollar metodologías de innovación, a transferir metodologías para el estudio del consumidor, y por eso es tan importante tener partners que estén acostumbrados a tener una investigación cada vez más potente y que esas investigaciones puedan llevar a la transformación empresarial. Entonces, es por eso es que Inexmoa tiene este tipo de alianzas. Bueno, sin más preámbulos, le damos la bienvenida entonces a Alejandro Escobar Correa, el cual nos estará hablando de todos los escenarios posibles y del impacto económico del COVID-19. Simplemente quería hacer una reflexión que Alejandro Werber del Fondo Monetario Internacional hizo sobre Colombia. Digamos que Colombia está en una posición privilegiada sobre los escenarios de impacto del COVID. Posiblemente va a haber un decrecimiento del orden del 2,4%, pero en las perspectivas del Banco Mundial para el 2021 y del Fondo Monetario Internacional, podríamos volver al camino de la aceleración económica. Todo depende de que hagamos una muy buena tarea como empresarios y también con respecto al tema de salud. Seguramente Alejandro nos va a explicar más esto y podríamos también convertirnos en los líderes regionales del desarrollo económico. Entonces, yo siento que si bien son momentos de contingencia y de crisis, seguramente se darán grandes momentos de oportunidades y sobre todo para la industria de la moda. Muchas gracias y un abrazo. Buenos días, muchas gracias Lorenzo por el espacio, a todo el equipo de Inexmoda. Un saludo especial a todos los asistentes en medio de esta situación tan compleja que estamos viviendo, donde se nos está cambiando la forma de relacionarnos, nuestros temas sociales y también todo el impacto que está teniendo a nivel económico. Precisamente frente a eso, quiero compartirles cuál es nuestra visión desde Sectorial, una visión que parte desde poder entender cómo se genera este virus,
cómo fue su expansión y su impacto desde la óptica de salud y la óptica social, identificar cuáles han sido los planes de contención, cuáles han servido, cuáles no han tenido mayor impacto. De esa forma entender cómo se generan los elementos en sector salud, porque teniendo el sistema de salud de forma adecuada, pues la situación económica volverá a retornar a su senda de crecimiento. Recordemos que Colombia es el país que en la región es quien más estaba creciendo con una tasa del 3,3%, incluso comparado con los países que más crecen en el mundo, los 20 países que más crecen en el mundo, Colombia ha estado posicionado en el puesto número 12. Entonces, una vez se puedan cubrir las necesidades en temas de salud, de ahí se podrá retornar a toda la dinámica económica y vamos a ver ese retorno a esa dinámica económica cómo se presentará. Frente a eso mostramos diferentes escenarios para poder entender qué le está pasando a los sectores y de ahí identificar cuál va a ser nuestro crecimiento, nuestro impacto económico y hacer un comparativo con algunas naciones donde el fenómeno no es que haya terminado, pero ya pasaron por la situación más difícil, cómo las economías están volviendo a surgir y qué se ha implementado para que esto ocurra. Miren, vamos a partir entonces por el origen de esta situación de virus, del coronavirus COVID-19. Y el tema importante frente a este tipo de origen es que la mayoría de virus pues tienen un origen asociado a la zoonosis. Las zoonosis son esas relaciones o los virus que se gestan por una relación permanente del humano con los animales. La Organización Panamericana de la Salud estima que más o menos el 44% de las zoonosis alcanzan a tener una distribución mundial y de esas el 45% es de origen viral, parecido a lo que está pasando en materia de coronavirus. Un símil en temas de zoonosis, encontramos por ejemplo el ébola, que tiene un origen en los murciélagos, las diferentes influencias como la influenza aviar en el origen en las aves, la influenza porcina que en el 2009 tuvo un impacto relevante con H1N1, que el origen probado está en los cerdos, incluso diferentes tipos de patologías como el VIH, donde muestran algún tipo de origen en los chimpancés. El caso del coronavirus tiene un tema semejante en este tipo de influencias, donde se da esa relación constante entre humanos y animales y se traduce en ese tipo de virus. Para entenderlo de una manera mucho más clara y ese origen que hemos visto en los diferentes medios que se da en Wuhan, debemos dar un poco un recorrido histórico y es qué le ha pasado a China en todo el desarrollo de su acceso a los alimentos. Si uno mira la historia, China pasó por un momento de hambruna muy marcado en la década de los 30. En la década de los 30, el monopolio de los alimentos estaba en cabeza del Estado. Al ser ese monopolio en cabeza del Estado, se estaban empezando a presentar los fenómenos de hambruna y el gobierno decidió liberar el monopolio y empezar a entregar el manejo de alimentos a la empresa privada. Y empezó con un fenómeno, un proceso donde empezaban los agricultores a desarrollar la producción de animales muy concentrados en temas tradicionales como eran las aves, los cerdos, el ganado, pero algunos grupos empezaron a introducir especies silvestres a esa producción de alimentos. Esa producción silvestre de alimentos empezó a tener una masificación y se empezaron a crear lo que se denominan los wet markets o los mercados mojados. Esos wet markets, aquí en el mapa lo identificamos en color azul, es los países que tienen presencia de wet markets. Los wet markets, ¿qué significan? Es que son lugares donde se llevan especies vivas y en ese lugar, en ese tipo de mercados, se hace el proceso de sacrificio de las especies vivas. ¿Qué ocurre? Se ha identificado que estos wet markets son unos lugares con altos volúmenes de contagio porque las condiciones en las que están los animales, pues entre ellos muchos de ellos comparten los mismos espacios de confinamiento e incluso se crean espacios donde animales están encima de otros en forma de jaulas. ¿Qué ocurre con eso? Que el animal que está en la parte superior, pues todos
las secreciones que produce se los transfiere al que está en la mitad y lo que produce el que está en la mitad se lo transfiere al que está en la parte inferior. Cuando luego se da el proceso de sacrificio de estos animales es donde empieza a darse el proceso de contagio y la transmisión en los humanos. Muy parecido a esto ocurrió en el 2002-2003 con el SARS, que fue otra de las influencias marcadas. Tuvo origen en China, en otro de los mercados mojados como fue el de Foshan en Guangdong. Y el que hemos visto de coronavirus pues tuvo su origen en el mercado mojado de Wuhan. Un tema importante frente a esto es un poco los riesgos y las conciencias que se deben empezar a tomar en torno a todo el desarrollo de los mercados mojados. ¿Cuál es el limitante? Es que estos mercados, por ejemplo, en el mercado chino ya están generando una facturación del orden de los 20.700 millones de dólares. Entonces se dice que se cierren estos mercados. De hecho, actualmente pues hay procesos de cierre, pero en el 2002-2003, cuando se presentó el SARS, se dio un nivel de propagación. Cuando llegó la época de verano, el virus no se expandió en mayor medida y al poco tiempo los mercados mojados volvieron a abrirse y de ahí el impacto que se viene presentando. Entonces, uno de los elementos como de conciencia y que se está haciendo desde la Organización Mundial de la Salud y también desde los diferentes gobiernos es cómo poder tener una mayor regulación frente a este tipo de mercados como elementos de propagación. Hay algunas versiones que hablan que el virus tuvo un origen en un laboratorio. También dicen que el origen pues, del laboratorio es en China. La Organización Mundial de la Salud ha descartado esa posibilidad, identifica todo el origen a través de, en el caso del coronavirus, a través de un murciélago, y ese murciélago pasó a un armadillo y se da ese principal origen o evidencia en este tipo de mercados. Estados Unidos y Francia han sido los que han alzado más su voz de protesta frente al manejo en China y la versión de que pueda venir desde un laboratorio, y frente a eso algunos tipos de sanciones que se puedan empezar a presentar a nivel internacional para que este fenómeno, cuando se supere, pues no vuelva a materializarse. Cuando vemos el origen, entonces empieza a dar la expansión, encontramos esta primer gráfica. Esta gráfica es la evolución de casos en el mundo. Esto es datos de esta mañana, cuando llegamos pasamos pues los 2 millones de contagios hace 2 días, ya estamos llegando a los 2.200.000 contagios. ¿Y qué ocurre? Cuando analiza uno la curva, identificaba hacia mediados de marzo que cuando todo el mundo analizaba este tipo de situación, decía esto es un fenómeno que está ocurriendo en China y se va a concentrar solamente en esta región. Pero posterior a mediados de marzo empezamos a ver que la curva de contagio se incrementa de manera constante y es cuando el virus empieza a tocar Europa y Estados Unidos. La gráfica que ven en la parte inferior izquierda es esa curva de casos cuando tocó Europa y posteriormente cuando toca Estados Unidos. El caso pues más llamativo, más alarmante es la curva que ha presentado Estados Unidos. Ustedes la ven ahí en ese color marrón. Y todo radica también en cuáles han sido las diferentes políticas de protección a la población cuando el fenómeno empezó a expandirse. Países que han logrado que su curva pues se haya estabilizado son China, lo ven en el color azul claro, y Corea del Sur en el color azul oscuro. Países como Italia, como España, que hemos visto a través de diferentes medios con esa curva creciente, pues han empezado a mostrar en las últimas semanas que la curva todavía no se ha normalizado, pero sí está presentando una tendencia de contención o una especie de inicial perspectiva a que el fenómeno se pueda empezar a contener. Cuando le damos una visión a Latinoamérica, y lo vemos en la gráfica que encuentran en la parte inferior de la derecha, aquí empezamos a encontrar elementos que, por ejemplo, Colombia lo encuentran en la curva, en la línea negra, con una población que incluso es mayor a países como Ecuador, como Chile y como Perú, está presentando menos casos. Hay que tener en cuenta una consideración, es que esos menos casos que ha presentado Colombia efectivamente se han traducido por los efectos de aislamiento y las medidas preventivas, pero también tenemos algunos limitantes en la cantidad de testeos masivos frente a la enfermedad. Es decir, un país como Perú y Chile
han hecho 87.000 testeos cada uno, nosotros hemos hecho 43.000 testeos, que en proporción de la población terminan siendo inferiores a los que está haciendo países como Perú y como Chile. Entonces, si bien efectivamente las medidas de aislamiento están teniendo efectos favorables en los resultados, también tenemos ese limitante frente a algunos de los datos por la cantidad masiva de testeos que se están realizando. Recientemente, analizando el tema mundial, la Universidad de Hong Kong dice que estima que los casos puedan disminuir en un 20% entre junio y septiembre, estimando la llegada del verano boreal. Como ocurrió, temas que ocurrieron parecidos al SARS, porque el SARS no se expandió de forma masiva a nivel internacional cuando llegó todo el tema del verano. Sin embargo, el coronavirus ha mostrado, este COVID-19 ha mostrado que es resistente incluso a temperaturas mayores a los 60 grados centígrados. Entonces, la estimación o un poco la esperanza de que al momento en que llegue el verano, pues los casos puedan disminuir considerablemente, pues si bien sí se da una disminución, no va a ser ese impacto de contención como ocurrió con el SARS en su momento. Cuando analizamos entonces esta curva de contagios, entonces debemos analizar un poco cómo está el panorama a nivel global. Este es el mapa global del nivel de contagios que se ha presentado. En el mapa, el color rojo, entre más oscuro es donde mayores niveles de mortandad se han presentado, entre más claro se presenten los menores niveles de mortandad. Con esta gráfica o con este mapa, uno empieza a hacer algunos tipos de comparativos, y es que antes de esta pandemia, la última pandemia que habíamos presentado que tuvo el mundo fue H1N1, que se presentó, pues, o la gripe porcina que se presentó en el 2009. Para tener una referencia, un símil o un análisis comparativo, H1N1 tenía una tasa de contagio de 1,6. ¿Qué significa eso? Que una persona que tuviera el virus podía contagiar a 1,6 personas adicionales. En el caso del COVID-19 se ha identificado que su tasa de contagio es de 2,8. Una persona que tenga coronavirus puede contagiar 2,8 personas adicionales. Y otro tema del impacto negativo que está teniendo esta enfermedad es que cuando se compara con H1N1, la gripe porcina en 16 meses alcanzó a infectar 493.000 personas y generó la mortandad de 18.600 personas. Estamos hablando que coronavirus en 4 meses alcanza a 2 millones de personas contagiadas y una mortandad que se acerca a las 150.000 personas. De ahí todo el impacto y la velocidad en la que incluso Organización Mundial de la Salud lo declaró como pandemia y las diferentes políticas que se han adoptado en los gobiernos buscando aumentar infraestructura de salud y contener la expansión de la enfermedad. ¿Cuáles han sido algunos de esos planes frente a contención de la enfermedad? Aquí comparamos, pues, referentes como Chile y Colombia con casos a nivel internacional como Italia y China. En esa gráfica superior de la izquierda pueden ver a los cuántos días se presentaron las diferentes medidas de contención. Es decir, Colombia a los 6 días de detectarse el primer caso hizo cierre de puertos. Un caso como Italia lo generó a los 46 días, China a los 43 días. A nivel de cierre aéreo, nosotros tomamos medidas a los 13 días, otros países en niveles superiores a 40 días. Lo mismo que en temas de centros educativos y declarar una cuarentena obligatoria. ¿Cuál es la importancia de estos aspectos o de estas medidas? Es que si hacemos el comparativo con Italia, Italia es el segundo país con mayor nivel de mortandad después de Estados Unidos. Y en Italia lo que ocurrió es que con la expansión del virus tomó al país sin medidas de prevención y con una red de salud que no estaba preparada para ese tipo de situación. Entonces, estas gráficas que muestran lo que ustedes ven en la parte inferior de la izquierda, la línea punteada, normalmente los sistemas de salud tienen una capacidad de atención, pero si no hay medidas de prevención, esa capacidad de atención no va a lograr responder. Entonces, las medidas de contención ayudan en dos temas: que las curvas de contagio se puedan normalizar y adicionalmente darle un espacio al sistema de salud para que se pueda dotar en la infraestructura necesaria para atender el impacto que tendría la enfermedad.
¿Cuál empieza a ser el riesgo que empieza a visorar Organización Mundial de la Salud? Es que está claro que el fenómeno en su fase inicial y en su mayor nivel de impacto ya está empezando a ceder, pero cuando empiece a ceder puede que los gobiernos empiecen a flexibilizar sus medidas de contención por los impactos económicos que está teniendo. Y ahorita vamos a analizar esos impactos. Entonces, cuando se empiecen a flexibilizar las medidas de contención, se da el riesgo de que los niveles de contagio se empiecen otra vez a incrementar y los casos se empiecen a disparar, y de ahí la infraestructura que se pudo haber dotada no vaya a ser suficiente para esta nueva situación. Hay un referente histórico bien interesante que se da con la gripe española, y fue un caso que se da en Estados Unidos y ha sido muy comentado pues en los diferentes grupos científicos frente a esta situación. Y es que en 1918, con la expansión de la gripe española en Estados Unidos, se tomaron medidas similares. Se tomaron medidas en todo el tema de aislamiento y de cuarentenas, pero se daba la libertad de que los estados tomaran las decisiones. Entonces, las curvas que ustedes ven en esta gráfica inferior de la derecha, en la línea negra completa, no la línea puntada, en la línea negra encontramos a Filadelfia. Esos fueron los casos de mortandad que se presentaron en ese momento cuando no se acataron las medidas de aislamiento. Se habla que al cabo de una semana fueron 4.500 personas las que fallecieron. Y San Luis, que queda a 900 millas de Filadelfia, acató todo el tipo de medidas y logró contener la enfermedad y superar y restablecer la dinámica de funcionamiento del lugar en poco tiempo, acatando este tipo de medidas. De ahí la importancia, y ha sido uno de los elementos que Colombia, junto con Salvador, en referentes de la región, ha hecho unos temas relevantes, sobre todo atacando el impacto o disminuyendo el impacto que pueda tener en materia de salud. ¿Qué ocurre con esto? Entonces, vamos a tener diferentes impactos, un impacto en salud y un impacto a nivel económico. Sin salud no va a haber economía, entonces empieza a presentarse esas disyuntivas de dónde se va a dar el premio, o sea, premiar la salud, premiar la economía o generar temas que sean, cuando se liberen las cuarentenas, que puedan ser ambos elementos. ¿Cómo poder generar una armonización entre ambos elementos para que los impactos no sean mayores? ¿Qué le ocurre a nuestro país? Se estima por parte del Instituto Nacional de Salud, que es el organismo que está al frente de toda la situación de COVID-19, que el nivel de contagio en nuestro país pueda llegar a ser el 8%. Entonces, en una población de 50 millones de personas, estamos hablando que 4 millones de personas pues tendrían la enfermedad. Hay que tener en cuenta que esos 4 millones de personas, la gran mayoría son lo que se denominan casos leves, más o menos el 82%. ¿Qué significan casos leves? Que son casos que pueden ser tratados desde casa y que no entrarían a colapsar una red hospitalaria. Pero más o menos casi que el 20% termina siendo casos críticos y severos. Esos casos críticos y severos son personas que van a necesitar una atención hospitalaria. Y esas atenciones hospitalarias terminan estando en 4 principales frentes. Es que la persona que tiene esta situación pues va a entrar a una clínica, a un hospital, entra por urgencias o entra por una consulta externa. Entonces los servicios de urgencias y de consulta externa van a tener un incremento en sus necesidades, un incremento en su nivel de ocupación. Dependiendo del tipo de caso y en esa característica de crítico y severo, va a tener la ocupación de unidades de cuidados intensivos y a través de todo el tema que tiene que ver con los respiradores. Se estiman que los casos pueden estar en unidades de cuidados intensivos entre 5 hasta 14 días. Y una vez superada la situación en unidades de cuidados intensivos, pasan a una fase de hospitalización que pueden estar alrededor de 5 días. ¿Cuál es el elemento aquí relevante? Es que estamos hablando de más o menos 700.000 casos que pueden ser críticos y severos. Entonces, ¿cómo está nuestro país frente a infraestructura hospitalaria, tanto en lo que tiene que ver con camas de cuidados intensivos como de camas de hospitalización? Porque si estamos hablando de 700.000 casos, pues son 700.000 personas que podrían llegar a ocupar tanto redes de hospitalización como redes de cuidados intensivos. Aquí están referentes en las gráficas inferiores de la izquierda, ven cómo están diferentes países en el mundo, tanto en camas hospitalarias por 1.000 habitantes como en camas de unidades de cuidados intensivos.
¿Dónde está el mayor riesgo o el mayor reto? Es que en camas de unidades de cuidados intensivos, nuestro país tiene 5.600 y esas 5.600 pues no serían suficientes si se materializan las estimaciones del Instituto Nacional de Salud de esos 4 millones de personas impactadas por la enfermedad, donde 700.000 tendrían casos críticos y severos. De ahí todos los planes que estamos viendo en mejoramiento y desarrollo de la infraestructura para poder atender esa situación probable de expansión de la enfermedad. Frente a eso, entonces, ¿qué se ha hecho desde el gobierno? Es lo que hemos visto como el Fondo de Mitigación de Emergencia, el FOME, que adoptó o se apropió de recursos del orden de 15 billones de pesos. Las primeras estimaciones frente a impacto económico del COVID hablan de que el impacto económico es de 4 billones de pesos. Impacto económico en salud, no en el agregado de la economía colombiana, sino el impacto económico en el sector salud es de 4 billones de pesos. Pese a que se da esa estimación, el gobierno se apropió de 15 billones de pesos para atender la pandemia. De esos 15 billones, 7,3 tienen una destinación definida, donde la gran mayoría de recursos están destinados a incrementar la capacidad instalada, habilitar nueva red hospitalaria y aumento de camas para poder atender el fenómeno. Pero adicionalmente lo que hizo el gobierno es que se apropió de 7,5 billones sin tener una destinación específica, simplemente como un fondo de reserva en caso para monitorear la evolución de la enfermedad y si los recursos empiezan a escasear frente a este tipo de impacto económico que se pueda presentar en el sector. Vamos que frente a esto aún no hay claridad de qué va a pasar en el tema de retomar las operaciones económicas. Es decir, está claro que una liberación total de la cuarentena no es factible. Hay algunas pistas que nos empiezan a indicar qué puede pasar. ¿Qué nos puede pasar? Que existan liberaciones por algunos sectores económicos, por algunas zonas del país, ciudades que no tengan mayores niveles de afectación, pensar en esquemas que se han denominado como esquemas acordeón, es que sale la población, se activa a la vida operativa, reactiva la vida económica y por ciertos periodos vuelven a entrar a periodos de cuarentena. Todavía no está siendo totalmente claro. Quien ha dado las mayores señales ha sido Estados Unidos, que dice que va a reactivar operaciones en un mes en 3 fases. Digamos que dentro del próximo mes empieza a reactivar operaciones de forma paulatina y eso es lo que ha denominado fase 1. Cuando pasa a fase 1, empiezan a activar lo que se denomina vida social, bares, restaurantes, discotecas, cine, con medidas de aislamiento y de distanciamiento. Si los resultados son favorables, activa una fase 2. La fase 2 es que también entran en operación colegios y universidades, es decir, que desde fase 0 y fase 1, colegios y universidades no van a estar operando. Cuando pasa fase 2, activa colegios y universidades y los resultados siguen siendo favorables, entra fase 3, que es reactivación plena de la operación económica. Teniendo en cuenta ese tipo de fases que se puedan replicar en las otras economías, es que por eso el Fondo Monetario Internacional presentó una proyección de hablar de un decrecimiento económico del mundo del 3%, porque inicialmente las proyecciones estimaban que la liberación de las cuarentenas fueran inmediatas y no fueran graduales. Si son graduales, pues la reactivación económica también empieza a ser gradual. ¿Qué ha dicho Organización Mundial de la Salud frente a este tema? Es que la recomendación de Organización Mundial de la Salud es que la población se libere siempre y cuando se cumplan 5 condiciones. Una condición cuando la transmisión esté controlada, o sea, que los niveles de transmisión se estén identificados y ya exista control frente a ellos. Que las capacidades de los sistemas de salud también estén ya ajustadas, que no existan riesgos frente a un nuevo brote, que existan medidas preventivas en el lugar de trabajo de los empleados y que no existan riesgos de importación de la enfermedad, es decir, que no exista riesgos de transmitirlo de un país a otro país. Esas son las 5 recomendaciones desde Organización Mundial de la Salud para empezar a hacer procesos de liberación de las cuarentenas. Teniendo en cuenta esto,
entonces nos encontramos este nuevo mapa que es la proyección que presentó esta semana, la venía socializando paulatinamente desde la semana pasada y ya la hizo pública a nivel internacional con los datos de todos los países esta semana. ¿Qué ustedes ven aquí en el mapa? El color rojo, entre más oscuro, son los países que mayor tasa de decrecimiento económico van a presentar. Si miramos en Europa, entonces lo vamos a estar viendo más hacia un Italia. Si lo miramos en nuestra región, pues el caso de Venezuela, que viene desde tiempo atrás afectado en el tema económico, y este efecto pues acrecenta la situación. A medida que el color empieza a aclararse, son niveles donde se estiman decrecimientos que van a estar entre el 0 y el menos 4%. Y los colores que ustedes ven en azul son las economías que se estiman que puedan seguir presentando un crecimiento económico, estimando que China puede seguir teniendo crecimiento. Recordemos que China creció a una tasa del 6%, las estimaciones hablan que esa tasa va a estar en el orden del 3%. Esto entonces es un poco lo que empieza a verse en lo que va a ser el impacto económico de la enfermedad. El Fondo Monetario Internacional ha denominado la crisis como el Great Lockdown. Eso, para hacer una comparación, es que la crisis del 2008 simplemente se denominó crisis, no Gran Depresión, crisis hipotecaria. Y lo que ha denominado Fondo Monetario Internacional es que tiene algunas similitudes en el impacto económico semejantes a lo que fue Gran Depresión en el 29 y en el 30. ¿Cuáles son las estimaciones específicas del Fondo Monetario Internacional? Las vemos en esta gráfica en la parte superior. Ustedes ven ahí históricamente cuál ha sido el crecimiento del mundo en el color azul, y la estimación del Fondo Monetario Internacional es que este 2020 el mundo presente un decrecimiento del orden del 3%, y 2021, como lo mencionaba Lorenzo al principio, pues se da la reconversión y volverá a hablar de tasas de crecimiento, incluso del 5,8%. ¿Qué ocurre? Este fenómeno, si lo comparamos con la última crisis que tuvimos, 2008-2009, esta crisis hipotecaria, crisis subprime, el mundo en ese año decreció al 0,1%. Y estamos estimando que por el impacto de coronavirus, el Fondo Monetario Internacional estima que el decrecimiento va a ser el 3%. Entonces se revive un poco ese temor de que los impactos puedan ser semejantes a lo que se dio en la Gran Depresión. Recordemos que Gran Depresión, estamos hablando de 1930-1933, que un país como Estados Unidos todos los años presentó tasas de decrecimiento en su economía del 8%. Nosotros vemos que esto no va a ser semejante a Gran Depresión, porque es un efecto que impacta un año y al año siguiente vuelve a incrementarse las dinámicas económicas. ¿Qué empieza a trasladarse? Es los periodos en que las economías no crezcan porque van a crecer económicamente, sino que puedan restablecer su situación financiera. ¿Qué otros datos son los que empiezan a sustentar un poco este tipo de situación? Es lo que se denominan los job claims, o las solicitudes de ayuda de desempleo en Estados Unidos. En este gráfico que ustedes ven en la parte inferior de la izquierda es cuáles eran esas solicitudes semanales. Entonces, en Estados Unidos los job claims están más o menos en 200,000, 280,000 solicitudes hasta la primera semana de marzo. Y luego empezamos a ver 3 millones de solicitudes, 6 millones de solicitudes, la semana pasada 5 millones de solicitudes. El acumulado da 22 millones de solicitudes por impactos en temas de desempleo. Eso es semejante a lo que Estados Unidos ha generado de empleo nuevo, empleo adicional en los últimos 10 años. Y por eso entonces se habla de que hay semejanzas con la crisis del 29, no tanto en la duración del crecimiento económico, sino en el impacto de empleo, porque economías como Estados Unidos venían teniendo una tasa de desempleo en el 3%. Estos elementos hacen que la tasa se vaya a ubicar en el orden del 17% y se pueda incrementar hasta el 20%. En la crisis del 29, el desempleo en Estados Unidos llegó a ser el 30%. ¿Qué nos está pasando en nuestra economía? En Colombia se hablan más o menos unas 270,000, 280,000 solicitudes de desempleo que ya se presentaron en el último mes. Hay algunas estimaciones de DANE que hablan que el desempleo puede llegar a ser 1 millón de personas. Nosotros estamos en una tasa de desempleo del 12%. Si se presenta un fenómeno como este, estamos hablando de tasas de desempleo que vayan a tocar el orden del 20%.
siendo un efecto semejante en nuestra economía en Colombia a crisis del 98. En crisis del 98 nuestro nivel de desempleo fue del orden del 20% y nuestro PIB en ese momento se contrajo a una tasa del 12%. La estimación del Fondo Monetario Internacional para nuestra economía es un decrecimiento del 2,4%. Entonces, vuelve un tema semejante a lo de Estados Unidos. El fenómeno no se parece a la mayor crisis que haya tenido el país desde la óptica económica de crecimiento, pero sí se parece en temas de desempleo. Frente a esto, entonces, ¿qué hacen los gobiernos? Los gobiernos empiezan a tomar o echan mano de las políticas que puedan hacer para inyección de recursos económicos. ¿Cuáles son esas políticas? Normalmente terminan siendo dos principales: política monetaria y política fiscal. ¿Qué es política monetaria? Ajustar tasas, reducir tasas de interés, buscando que el consumo se pueda mantener o que el mercado pueda acceder a unos recursos más baratos para poder mantener el pago de sus nóminas, el pago de sus proveedores, y no a generar un incremento o un impacto marcado en la economía. Eso es un elemento, política monetaria. El otro elemento es política fiscal. Política fiscal es aumentar el gasto público, el gasto del Estado, y hacer ajustes impositivos para la población. Colombia ha hecho los dos elementos, ha hecho política monetaria ajustando su tasa de interés, ha hecho política fiscal inyectando mayor gasto tanto a los temas de salud como a los temas sociales frente al impacto que está teniendo la enfermedad. Y por eso también hizo un ajuste en lo que tiene que ver con su regla fiscal. ¿Qué ocurre también? Es que hay otra medida que se llama el QE, o el Quantitative Easing, o lo que se llama la flexibilización monetaria. Esa medida es una medida ya un poco más extrema, porque lo que plantea es inyectar recursos a la economía a través de que los gobiernos emiten bonos, y esos bonos, o esos TES en el caso de nuestra economía, son comprados por el Banco de la República. Entonces es semejante a una especie de impresión de dinero, porque se genera la emisión desde el mismo gobierno y una entidad de gobierno es quien compra esos recursos. ¿Quiénes ya lo implementaron? Nosotros lo estamos implementando. Quienes más lo han implementado ha sido Estados Unidos y Europa. Y un tema marcado: Estados Unidos en la crisis del 2008, de 2008 hasta 2014, por temas de flexibilización monetaria, inyectó más o menos a la economía unos 4 trillones de dólares. Frente a esta situación de coronavirus, ya dijo que su política de flexibilización monetaria no va a tener límites, es decir, que está dispuesto a generar todas esas emisiones y compra de recursos, buscando inyectarle dinero a las economías. ¿Qué ocurre frente a esto? Es que si bien el tema de política monetaria, política fiscal ayuda a la economía, aquí no estamos en un fenómeno similar al del 2008. Es decir, el fenómeno de la crisis de 2008 se pudo resolver a través de política monetaria, a través de política fiscal, porque es un fenómeno que se dice que es un fenómeno tipo Wall Street, es decir, se resuelve en Wall Street. El fenómeno de coronavirus no es un fenómeno Wall Street, es un fenómeno Main Street, es decir, está afectando a toda la población, está afectando a todos los países, y inyecciones de recursos, si bien ayudan y menguan el impacto, no hacen una reactivación económica porque las personas están aisladas y no pueden poderse activar en la vida económica y productiva, y de ahí el decrecimiento de las economías. Esto un poco dentro de lo que se ha hecho en materias de planes de intervención económica. De ahí entonces vamos a mirar un poco qué le está pasando a nuestro país. En nuestro país miramos un poco lo que es una matriz de impacto en sectores. Esta gráfica que ustedes ven en la parte superior, en los colores grises, encuentran cuál ha sido el crecimiento económico de cada uno de estos sectores. Estos son los principales macrosectores de nuestra economía. Aquí está el 80% de nuestro PIB. En colores grises ven cuál ha sido la tasa de crecimiento de estos sectores. El color verde es cuál es la proyección de ANIF para el 2020, que va a presentar crecimiento de estos sectores, y la barra azul es cuál es la estimación que estamos teniendo nosotros desde sectorial. ¿Qué ocurre?
Todo el fenómeno de aislamiento pues hacen que las economías de los sectores paren, y al estar paradas pues las dinámicas de crecimiento se ven limitadas. ¿Cuáles sectores empiezan a tener menos impacto? Un sector como el agrícola, que si bien está teniendo algo de impacto porque hay escasez de personal para la recolección y hay problemas logísticos para el transporte de alimentos, es el sector que está permitiendo ser garante de que las cadenas de abastecimiento en bienes básicos de alimentación se mantengan. Entonces, un sector agropecuario, sobre todo en la parte que tiene que ver con bienes básicos, este año va a presentar una tasa de crecimiento económica. Semejante a este está un sector como el de las comunicaciones, con todo el fenómeno de aislamiento de las personas, de la reinvención de muchos sectores hacia el tema digital, universidades hacia el tema digital, pues se dan mayores consumos en infraestructura tecnológica, y es un sector que también va a presentar crecimiento este año. Pero sectores asociados al comercio, asociados a la industria, diferente a lo que tenga que ver con bienes básicos, bienes de salud, diferentes al comercio electrónico, van a tener un impacto negativo, y esa es nuestra estimación. En comercio es del menos 0,9, en industrias del menos 1,4. Un sector como el de servicios financieros tiene un impacto global, y es un sector que tiene un reto relevante porque es el sector llamado a dar los planes de saneamiento y de ayuda a las diferentes empresas. Entonces es un sector que empieza a tener problemas en su liquidez, y de ahí pues todo el apoyo que se da desde el gobierno para que esos impactos de liquidez sean menores, pero es un sector que entonces este año se concentra en dar las políticas de salvamento tanto a empresas y a personas, pero no es un sector que vaya a colocar créditos, y de ahí que vaya a presentar un decrecimiento. Y un sector como construcción, que si bien esta semana tuvo una noticia positiva porque ya reactiva operaciones de una forma controlada, pues estamos hablando que hay más o menos 2.000 proyectos, 2.000 proyectos en la parte de construcción inmobiliaria que están parados, y estamos hablando de proyectos o que pueden llegar a tener impactos en PIB del orden de los 53 billones. Estos elementos adicionalmente están complementados por un fenómeno que lo hemos visto, que es todo lo que tiene que ver con la guerra de precios de petróleo. Y es que pues, nuestro país tiene una dependencia marcada de la producción petrolera como financiador de las finanzas públicas de nuestra nación. El mundo produce 83 millones de barriles de petróleo. Bueno, producía antes de todo este fenómeno de coronavirus. Esta gráfica que ustedes ven en la parte superior de la izquierda es cuáles son los principales productores. Entonces está Estados Unidos, Arabia Saudita y Rusia. Con todo el fenómeno que se presentó de coronavirus y los menores niveles de demanda en bienes energéticos, entonces la OPEP es la organización que controla principalmente los bloques de petróleo en todo lo que tiene que ver con Oriente Medio, estaba buscando generar unos acuerdos de recorte de producción con Rusia, buscando estimular el precio. Pero Rusia decidió no ceder al tema, producto que podía afectar su cuota de mercado con Estados Unidos. Eso lo que generó es que los precios, si bien que venían afectados por el fenómeno de coronavirus, disminuyeran en un mayor nivel. Es la gráfica que vemos en la parte inferior. La línea que ustedes ven en color azul es el precio del barril WTI, y la línea que ven en color rojo es nuestra tasa de cambio. Entonces ese barril de petróleo, al momento en que se dio este fenómeno de guerra comercial, pues presentó una disminución que incluso llegó a tocar los $20 por barril, y hoy nos mantenemos en esos niveles, donde pese a que se logró acuerdo de precios, porque Rusia y Arabia Saudita llegaron a un acuerdo donde recortaban su producción inicialmente en 10 millones de barriles y posteriormente poderlo incrementar un poco más hacia los 15 millones de barriles, el precio del barril no tuvo una mayor reacción al alza. Y el fenómeno que está ahí marcado es que en una situación de coronavirus, pues no hay una demanda de bienes energéticos en el mundo. Entonces, pese a que se recorten las producciones, al no existir una demanda, al no existir un consumo, pues se da este impacto en materia de precios. Las líneas que ustedes ven de forma horizontal son los puntos de equilibrio que tienen las diferentes naciones, y ahí ven en color amarillo cuál es el punto de equilibrio de Ecopetrol. Ecopetrol tiene un punto de equilibrio del orden de los $30 por barril. Entonces, precios que estén inferiores a $30 por barril, Ecopetrol no estaría generando utilidades. Recordemos que Ecopetrol es uno de los
mecanismos importantes de financiación del Estado, y un presupuesto de nuestro Estado que se hizo con $60 por barril, pues genera el reto de bajo esta nueva situación, bajo esta nueva coyuntura, dónde van a salir los recursos para financiar tanto el impacto del coronavirus como las dinámicas económicas del país. Por eso es que recientemente, ustedes lo debieron ver, a nuestro país le hicieron una disminución en su calificación crediticia, llegando casi al nivel límite de estar en ya situación de bono basura, ¿sí? El junk bond. Y nosotros actualmente tenemos una calificación en grado de inversión. Estamos en grado de inversión, pero estamos un peldaño de perder ese grado de inversión. Colombia ha hecho un mensaje claro, es que independiente de que nosotros podamos poner en riesgo nuestro grado de inversión, lo primero es poder restablecer esta situación en materia de salud. Entonces estaba previsible que con los diferentes, crear ese fondo de emergencia y el impacto que se estaba teniendo en precio del petróleo, pues las calificadoras iban a dar un llamado de atención frente a la situación fiscal del país. Y por eso recientemente el ministro de Hacienda da una advertencia de que va a ser necesaria una reforma tributaria. Así desde el gobierno se haya dicho que no es momento de reforma, es algo claro que se va a presentar. ¿Cuál va a ser el reto ahí o el riesgo? Es cómo vaya a llegar esa reforma, porque recordemos que la reforma que vimos, no esta última de ley de crecimiento, sino la anterior, que tocó directamente al consumidor, pues generó un decrecimiento, no un decrecimiento en nuestro PIB, pero sí una ralentización en nuestro crecimiento económico. Entonces, si una nueva reforma pueda afectar consumidor, pues tendríamos una situación de reto mayor porque nuestra economía, Colombia está en los últimos años ha tenido una buena tasa de crecimiento económica, muy explicado de la mano del consumidor. O sea, el comercio es uno de los sectores que mayor dinamismo le ha inyectado al país. Teniendo presente entonces estos elementos, miramos también algunos otros datos, y estos son los impactos sectoriales, y esta semana se hizo pública la encuesta de liquidez de la ANDI. Lo que ustedes ven en la gráfica inferior de la izquierda es la ANDI le hizo una pregunta a los empresarios de si destinaran el flujo de caja, lo que tengan disponible de liquidez a marzo 30, lo destinaran para cubrir sus obligaciones, tendrían recursos por cuántos días. Entonces la encuesta empezó a mostrar que el total de las empresas tenían recursos hasta 53 días. Si se le hace un suma a industria manufacturera, en el tema de salarios estamos hablando de 42 días. Y así hizo el análisis tanto para seguridad social, pago de proveedores, gastos fijos. Luego, Andy comparte, lo ven en la gráfica inferior de la derecha, es cuáles son la cantidad de empresas donde se encuentran en esos periodos de días. Entonces, la gran mayoría, el 32%, dicen que su liquidez les aguanta entre 15 y 30 días, el 25% hacia 30 y 60 días, y apenas por allá el 1,2% habla de más de 270 días. De ahí los retos que se están presentando pues, en materia económica, en los impactos que hemos visto, y algunos elementos que ya empiezan a ser previsibles, y lo vimos con un nuevo decreto que fue el 560, que se empieza a hablar de la posibilidad de que las empresas vayan a entrar de una manera mayor a procesos de reorganización empresarial. Entonces, ese decreto 560 lo que hace es volver con menos procesos, menos cantidad de actividades, la entrada de las compañías a procesos de reorganización. Otros elementos que hemos visto es la cobertura de crédito a través del Fondo Nacional de Garantías. Si bien Fondo Nacional de Garantías no es un banco, es decir, que el fondo no presta dinero, el dinero lo prestan los bancos, lo que hace el Fondo Nacional de Garantías es que el Estado se vuelve garante de esas obligaciones que contraigan los bancos con las empresas. Y esa garantía que tradicionalmente el fondo la tenía en un 50%, es decir, que si yo tengo un crédito de 100 millones de pesos y quedo mal, pues el fondo responde por 50 millones. Esa garantía se extendió hasta el 90% en los casos de créditos que puedan ayudar a mantener el empleo, es decir, créditos que vayan asociados a pago de nóminas, asociados a pago de proveedores. Otros de los temas es lo que hemos visto con lineamientos de arrendamiento, el manejo de las nóminas y la ampliación o los ajustes en plazos de calendario tributario junto con los 15 billones de recursos de FOME.
A partir de esto, entonces, realmente lo que nosotros hacemos como estimación es cuál va a ser el impacto económico para nuestro país. La gráfica que ustedes ven en la parte superior, la que encuentran en color gris, cuál ha sido el comportamiento histórico de nuestra economía. Nuestra economía el año pasado creció a una tasa del 3,3%, lo mencionaba al principio, es la economía que más crece en nuestra región, incluso frente a referentes como un Perú y como un Chile. Pero entonces en 2020 vamos a tener una situación bien diferente con base en todo lo que hemos conversado. Lo que ven en los colores azul es cuáles son las estimaciones de diferentes organismos. ANIF estima que nuestro crecimiento va a ser del 0,5%, FEDesarrollo estima que va a ser del menos 0,4%, nosotros hacemos una estimación que va hacia el menos 0,6%. ¿Qué ocurre? Distan un poco de los escenarios que habla Fondo Monetario Internacional del menos 2,4, y digamos que lo que vemos es que los diferentes actores identificamos que las medidas que se han tomado desde gobierno, tanto en inyección económica como en la tendencia que va a haber hacia el restablecimiento de la dinámica económica, nosotros somos uno de los países menos expuestos y con una mejor situación para reactivar las dinámicas de nuestra economía. Pese a eso, tendremos muy posiblemente un decrecimiento económico, nosotros lo estimamos en niveles del menos 0,6. Adicionalmente, construimos 3 escenarios. O sea, el escenario 1, el que les estoy mostrando, del menos 0,6, y otros escenarios que hablan desde el menos 1,8 y el menos 3%. ¿Qué ocurren en estos escenarios? Es la velocidad en la que se puedan implementar la liberación de las cuarentenas y el control en el tema de la expansión del virus. Entre esa velocidad sea más lenta, pues los impactos en el desempeño económico con el aislamiento de la población y no estar reactivados en su fuerza laboral, pues van a hacer un desplazamiento en las curvas de mejora. Normalmente cuando hay una crisis económica se habla de una recuperación en forma de V o un rebote en la tasa de crecimiento. De hecho, el Fondo Monetario Internacional lo estima, dice que se decrece el 3% la economía en el mundo y al año siguiente crece al 6%. Eso es un fenómeno de rebote en V. Es posible que el rebote no se dé en V, es que no se dé un rebote inmediatamente, sino que las medidas de liberación de cuarentena se den de forma paulatina, se den de forma sectorizada, hacia allá es a donde vamos, y eso lo que hace es que las velocidades en recuperación económica sean más lentas. Con base en eso es que se construyen estos diferentes escenarios. Nosotros somos más partidarios de identificar que se va a dar una dinámica de crecimiento del menos 1, del menos 0,6, pero advertimos unos riesgos que pueden llegar a estar al menos 3%. ¿Dónde está un poco como la esperanza o las señales de que las dinámicas económicas efectivamente sí se restablecen al momento en que el fenómeno de salud es controlada y las personas entran a su vida laboral activa? El mejor ejemplo es China. Independientemente de que China, al ser un país, un país comunista donde posiblemente sus datos algunos tengan limitantes, hay algunos datos que no se pueden ocultar. Y estas gráficas que estamos presentando muestran algunos de estos datos en materia de reactivación económica. Lo que ustedes ven como en el eje X como 0 es el nuevo año chino, es decir, a partir del 12 de febrero. Recordemos que China empezó con el tema de coronavirus desde finales de noviembre y en diciembre se dieron los mayores niveles de crecimiento en contagios, y enero en gran medida, y febrero ya empieza todo el tema de aislamiento entre enero y febrero. Entonces, cuando pasa el nuevo año chino, la primera gráfica que ven a la izquierda es cuál es el volumen de congestión vehicular. Entonces, congestión vehicular, ¿qué significa? Que las personas están reactivándose a la vida productiva, a la vida laboral, y entonces ahí vemos esa curva de color rosado, cómo se van presentando crecimiento. Lo que ven en la parte del centro, la gráfica del centro, es el consumo de bienes energéticos, principalmente asociados a temas de carbón.
De hecho, nuestra economía, Colombia, presentó una buena tasa de exportación en carbón en los últimos meses, producto de la reactivación de China, consumiendo este bien energético. La gráfica que ustedes ven en la parte de la derecha, esto es lo que tiene que ver con transacciones en temas inmobiliarios principalmente, dándose de nuevo todo el fenómeno de reactivación. Con esto lo que queremos decir y significar es que a medida que esa curva de contagio se controla, se identifica, las poblaciones vuelven a reactivarse, inmediatamente se ve y se da un efecto económico y hacia eso es donde se está apuntando. Otro dato que vemos positivo es que inicialmente con todo el tema de vacunas, de desarrollos en temas de salud y de tratamientos, pues al comienzo del año, cuando se dio la expansión en China y luego empieza a tocar Europa, solamente habían 4 actores del sector salud pensando en el tema de la vacuna. Lo veía uno en Moderna, que es una compañía estadounidense, algunos actores en Israel, GlaxoSmithKline y el tema de Sanofi. Hoy hay 70 laboratorios que están trabajando en torno al desarrollo de la vacuna. Y una señal positiva esta semana es que veníamos hablando de que los periodos de vacuna iban a estar en 18 meses. Johnson Johnson mostró esta semana, reveló que ya tuvo datos positivos en producción de la vacuna y el primer lote estaría listo en 6 meses, advirtiendo que ese lote no va a ser suficiente para todo el impacto en población, pero sí una señal positiva en las velocidades que avanzan la enfermedad. Esto entonces es un poco lo que queríamos compartir desde Sectorial sobre la visión de impacto económico que se está presentando, cuáles son los diferentes escenarios. Finalmente, invitarlos que nosotros desde Sectorial creamos unas herramientas de seguimiento a la erradicación de la enfermedad. Pues lo pueden encontrar en nuestro portal, la suscripción es totalmente gratuita y ahí estamos haciendo publicación de diferentes análisis frente al impacto de la enfermedad, desde impacto de sectores y desde impacto económico. A mí me acompaña Joana Gómez de Sectorial, nuestra directora, y sé que ella ha estado tomando nota de todas las diferentes dudas que se presenten y pues que quiero escucharlas y que podamos compartir interpretaciones y análisis frente a esto que acabamos de compartir. Buenos días, ¿cómo están? Los participantes a lo largo de esta conferencia virtual han estado dejando sus inquietudes. Una de las inquietudes es que hay una responsabilidad muy grande en el manejo de esta situación del sistema de salud colombiano, pero es algo que para los empresarios no es posible manejar o incidir en él. Entonces, ¿en qué focos o en qué puntos a qué le deben apuntar los industriales? Sí, o sea, vemos un elemento donde lo mencionamos un poco al principio y es que este fenómeno de pandemia es un fenómeno que no estaba previsto. O sea, en nuestra historia reciente y anterior, un impacto económico de este nivel no estaba previsto, sobre todo porque es muy complejo para las economías reactivarse en un nivel de aislamiento. Actividades industriales efectivamente están siendo una de las más afectadas al tener en cuenta que sus niveles productivos no se pueden reactivar teniendo en cuenta a su fuerza laboral que debe estar aislada y no se debe exponer. Se debe tener en cuenta también que es que si nosotros no materializamos las infraestructuras en salud y el control de la enfermedad, pues suena un poco asustador o tétrico, no existiría ni siquiera fuerza laboral por los niveles de impacto en salud que esto puede tener y nos lo ha mostrado el caso de Italia, lo ha mostrado el caso de España y lo está mostrando la dinámica que está teniendo Estados Unidos. Lo que han hecho los industriales que tienen un trabajo excepcional en medio de esta situación, pues recae en todo este tema de reinvención hacia qué tipo de nichos se pueden apostar. Y aquí ha sido uno de los actores principales que ha jugado un nivel relevante en las dinámicas de comercio electrónico, pudiendo llevar ese producto bajo ese tipo de canal. Pero este es de ayuda, sobre todo en lo que tiene que ver con los bienes de primera necesidad, bienes diferentes a esto, pues sus dinámicas desde el consumidor van a estar
afectadas porque no se les está dando prioridad a ellos e incluso tienen una política, un análisis en su dinámica de consumo es que así pudieran consumir, prefieren ahorrar esos recursos porque todavía no está claro cuál va a ser el impacto económico de esta situación. Nosotros lo que vemos es que el impacto empieza a identificarse hacia dónde vamos y vamos a poder tener una reactivación paulatina de la economía. De ahí los industriales. Es un poco el tema de reinvención y poder adoptar y tomar las diferentes medidas y apoyos que se han dado desde el gobierno a través de estos mecanismos como la inyección de garantías con el Fondo Nacional de Garantías y los diferentes planes en aplazamiento, bien sea de sus rentas, del arrendamiento de sus locales, de sus bodegas, el aplazamiento de los impuestos, el aplazamiento de las matrículas mercantiles, son las medidas que se pueden adoptar en medio de esta situación. Y hacer un ejercicio juicioso de la reserva de caja, qué tiempo puede tomar, porque en caso de que los tiempos no vayan a lograr ser lo suficientes, un poco con esta curva de recuperación, pues lastimosamente muchos deberán adoptar las medidas de reorganización empresarial, que frente a eso pues el gobierno también ha tomado las medidas para agilizarlas y poder congelar los pagos con acuerdos diferentes en un esquema de ley 1116. Bueno, hay otras inquietudes que plantean los participantes de la conferencia en relación a la reforma tributaria que fue anunciada como de forma indirecta por el ministro Carrasquilla. Sí. Entonces hay algunas inquietudes en si será que se va a realizar una reforma tributaria, cómo impactará la economía y especialmente los extractos más bajos que ya están afectados pues, por la situación económica. Sí, miren, el riesgo de una reforma tributaria sin lugar a dudas va a generar ansiedad y estrés económico. Reforma tributaria este año no va a haber, no es posible que se pueda materializar. Incluso el gobierno, lo que anunció el ministro de Hacienda, dijo, va a haber la necesidad de una reforma tributaria. Nosotros no vemos que esa reforma se implemente este año. Puede que se creen los lineamientos de borrador este año, hacia un segundo semestre, hacia finalizando el próximo año, una vez vaya mostrando que el tema de salud ha sido controlado. Sí se va a implementar y es muy posiblemente que se implemente de cara hacia el próximo año. ¿Dónde van a estar los retos? Es esa reforma, cómo se plantea. Sin embargo, hay unos señalamientos, es que la reforma, si se llegara a hacer, lo que posiblemente hará es borrar un poco elementos de subsidios y beneficios que traía la última reforma, la de ley de crecimiento. La de ley de crecimiento introducía beneficios pues más desde la empresa, algunos temas en disminución de impuesto a la renta y algunos bienes de inversión en capital que fueran deducibles. Esa reforma lo que posiblemente haría es que no vaya a impactar a consumidor, es decir, no vaya a estar ligada a temas de IVA, que sería lo más grave para el fenómeno económico, por lo que mencionábamos al principio, que es que gran parte de nuestra economía la está explicando el comercio, es decir, el consumidor. Entonces esta reforma lo que haría es que no impacte directamente al consumidor con un impuesto directo como IVA, sino que los beneficios fiscales que se estaban trabajando desde ley de crecimiento se tengan que quitar y de ahí poder otra vez restablecer el recaudo tributario que por este tiempo escasea. Bueno, otra de las inquietudes que generan entre los participantes está asociada a las políticas que están promoviendo el crédito, especialmente para que los empresarios puedan cubrir sus necesidades y seguir pagando sus salarios. Pero en este escenario preocupa cómo es que con una economía que probablemente va a quedar muy endeudada, se espera que el otro año podamos crecer a niveles del 5%. La estimación del 5,8% que se hace de crecimiento económico es más crecimiento a nivel mundial. Nuestra economía colombiana puede crecer a esas tasas y no es tanto hacer una comparación que es el 6% versus los cerca de 850 billones de pesos que generamos en 2019, porque crecer de 2019 un 6% no sería factible económicamente.
sino que ese 6% se genera más por un efecto rebote, es porque este 2020 decrecemos económicamente, entonces al año siguiente crecer porcentualmente, pues se da en una mayor tasa, teniendo en cuenta que el 2020 la base de ese PIB pues es menor. Entonces eso sí genera que la tasa de crecimiento sea mayor. No quiere decir que la dinámica económica o la generación económica en valor absoluto de la economía pueda llegar a ser, pueda superar la del 2019. Es muy probable que se vuelvan a los niveles en tamaño de PIB del 2019 por ese efecto de rebote. ¿Qué ocurre? Lo ideal pudiera ser para todas las empresas y los diferentes actores del mercado que los planes de inyección pudieran ser subsidios, para de esa forma no crear cargas en el endeudamiento y cargas en las tasas de interés, porque las nuevas deudas que puedan estar contrayendo las empresas en este momento para poder pagar sus nóminas, pagar sus proveedores, pues se vuelve un nuevo endeudamiento que tienen que cubrir posteriormente con una mayor generación de sus flujos de caja. Y ahí pues ese principal reto. Lo que ocurre es que la movilidad económica de las finanzas de la nación no alcanzan para poder generar esquemas como estos a través de subsidios. Es decir, por ejemplo, subsidiar la nómina de las empresas mensualmente al país le podría costar el orden de los 50 billones de pesos. Y eso ni en presupuesto alcanza a ser sostenible, ni en reservas internacionales. Por eso lo que ha adoptado el gobierno es decir, yo no puedo inyectar estos recursos desde mi capacidad económica y financiera, entonces le pido al banco que lo pueda inyectar, pero en caso de que los empresarios no llegaran a responder, yo respondo por esas obligaciones que no se cubran, y de ahí ese esquema de garantía a través del Fondo Nacional de Garantías. Sé que son uno de los retos y luego sería ideal poder obtener esto más desde líneas de subsidio. Sin embargo, el tema de las finanzas del país, que si bien son unas de las mejores finanzas a nivel de la región, no son suficientes para inyectar totalmente los diferentes planes de forma subsidiada. Bueno, y en relación también a esta pregunta, uno de los participantes tiene la inquietud de saber cómo se puede hablar de crecimiento del sector agropecuario, que la importación de productos es tan alta en este sector, tienen unos precios más competitivos que los que se manejan en el país por los costos de producción, y la mayoría son pequeños productores en el sector agropecuario colombiano que no pueden competir con esas importaciones. Sí, eso que se menciona es cierto, hay que revisarlo un poquito es por algunos segmentos, es decir, la Federación de Cerealeros, FENAL, se lanzó un poquito esa voz de protesta porque se abren algunos contingentes de importación para garantizar el abastecimiento de maíz y en general de cereales en nuestro país. Entonces eso hace unas diferencias en competencia frente a los actores. Tener un impacto global en agro sectorizado no se va a dar. Es decir, si uno mira cada una de las actividades, por ejemplo, los floricultores están pasando por una situación demasiado compleja porque la demanda internacional está contraída y pese a que la tasa de cambio está favorable, no existe una demanda internacional. Pero si, por ejemplo, uno se va para un sector como el café, que es uno de nuestros principales cultivos, este año los niveles de producción están creciendo, la tasa de cambio está mucho mejor, los niveles de precio internacional son favorables y estamos hablando de que un sector como el café, que venía históricamente en crisis, hoy está presentando una mejor dinámica. Existen pequeños agricultores que tienen diferentes limitantes, pero aquel agricultor de los bienes básicos asociados a alimentos de origen animal, algunos cereales asociados a temas de arroz y diferentes tipos de granos, sí están presentando un crecimiento en la demanda de su producto, pero también una mayor estructura en sus costos, porque gran parte de sus costos pues vienen de productos importados asociados a los fertilizantes. Nosotros ahí lo que veíamos en esa tasa de crecimiento del 3 es que efectivamente su producto se pueda vender y se lleve a un canal de abastecimiento, pero van a tener unos retos en su estructura
en su estructura de costos, porque hay escasez de mano de obra, hay escasez logística y también hay una gran cantidad de materias primas que son importadas en esa actividad. Pero la actividad como tal, los registros que se muestran es que viene creciendo en los bienes básicos. Hay otra inquietud entre si es correcto afirmar que esta crisis va a ser similar a la que se presentó finalizando la década del 90, porque en ese momento las empresas colombianas llevaron la crisis exportando. Y en este momento, en la etapa posterior a la crisis del coronavirus, se espera que las exportaciones van a ser mucho menores. Nuestra balanza comercial, de hecho, en exportaciones viene decreciendo de años atrás, ¿sí? Nuestro nivel de importaciones incluso es mucho mayor y algunos de los elementos que han ayudado a nuestra no balanza cambiaria, sino balanza de pagos, es dinámica de inversión extranjera directa, donde Colombia pues, es uno de los países que mayor nivel de captación ha tenido. Cuando hablamos de semejanzas en la crisis del 98 y 99 con esa crisis hipotecaria que se presentó en nuestro país, nosotros vemos semejanzas en el orden del nivel de impacto que pueda tener en materia de desempleo. Las variables económicas en crecimiento son totalmente diferentes y efectivamente, como lo mencionan, en el 98 se cubrió por un camino económico, este va a tener un camino diferente. Pero resulta que nuestro país no crece económicamente por las exportaciones. Nuestro país crece económicamente principalmente por el consumo interno. Entonces las variables de exportación de ese momento hoy no se presentan. Que se presentaran pues sería un aliciente mayor y por eso pues temas históricos con la creación de Prosur en su momento, buscando que Venezuela se pueda reactivar con cambios de presidentes que generaría que pudiera darse un cambio en las dinámicas económicas, pero bajo este panorama eso no va a ser factible. Nuestra actividad económica va a crecer en el momento en que las personas vuelvan a reactivar su vida productiva, su actividad laboral, el desarrollo de las diferentes industrias, y es que nuestra actividad económica, nuestro crecimiento, ese 3,3% que veíamos de años anteriores, no va por la exportación, sino que va directamente por el comercio y va directamente también por servicios financieros. Son los dos principales sectores que generan el jalonamiento. Ahora bien, si uno encuentra después de esta situación, las personas empiezan a reactivar su vida laboral, se va a dinamizar el comercio, levemente hay algo de dinámica en industria, servicios financieros no va a tener mayor dinamismo, pero agro ya viene presentando mejores señales. Ese global es el que generaría el efecto para que nuestra dinámica económica mejore de cara al próximo año, teniendo como reto y como riesgo que es que no en la parte de exportaciones, porque nosotros históricamente no estamos creciendo en esta dinámica. Bueno, y finalmente, para unir varias preguntas de los participantes enfocadas ya en el sector textil y en el sector moda, hay inquietud cómo va a ser la reactivación, tanto en la producción textil como en el retail, en los centros comerciales donde se distribuyen los productos de esta industria, y cómo va a ser ese cambio en el pensamiento, en la mentalidad del consumidor. Sí, tal vez en esto me puede complementar también el equipo de Inexmoda. Les contamos nosotros desde sectorial que estamos viendo. La dinámica en la actividad textil y en la general de sector moda, pues tiene un reto importante. De hecho, recientemente, creo, no sé si ustedes lo tuvieron la oportunidad de revisarlo, la Federación Internacional de Manufacturas Textiles sacó la encuesta donde estima que en la región, en 2020, las ventas de la industria textil va a presentar un decrecimiento del orden del 41%, producto de estos meses de aislamiento. ¿Qué ocurre? ¿Quiénes están teniendo una mejor dinámica? Pues aquellos que han podido de cierta forma hacer un pivote en su modelo de negocio y poder desarrollar prendas asociadas a lo que tiene que ver con las necesidades en materia de salud, pero ahí no va a estar el pareto de la economía, entonces por eso la actividad en general presenta un resentimiento en su actividad. ¿Qué ocurre? ¿Dónde empiezan a generarse crecimientos o dinámicas? A medida que nuestro consumidor empiece a reaccionar. Entonces, nuestro consumidor va a empezar a reaccionar cuando las medidas de aislamiento empiezan a
a liberarse paulatinamente. Nuestro consumidor empieza a reaccionar y los bienes que va a empezar a tocar son aquellos diferentes alimentos. ¿Por qué? Porque en estos meses de lo que más se ha abastecido es en el frente de alimentos. Entonces, el consumidor está invirtiendo más en alimentos, está invirtiendo más en salud, y cuando empiezan a darse los fenómenos de liberación y la economía va retomando su dinámica paulativa, no a plena actividad. O sea, nosotros no veníamos a plena actividad, pero sí veníamos con un ritmo relevante. A medida que se vaya presentando esto, el consumidor empieza a impactar los diferentes frentes. ¿Cuáles frentes va a empezar a tocar? El tema de entretenimiento. En entretenimiento hay un limitante, uno de los focos principales de entretenimiento es la parte de centros comerciales, cine, donde lo que se está hablando es que son medidas de control bajo aislamiento. O sea, es muy probable que se puedan adoptar en nuestro país políticas como para el consumidor o para el actor en la ciudad semejantes a Corea del Sur. Es decir, cuando la curva de contagio esté controlada, las actividades, exista seguridad en los sitios de trabajo, al consumidor se le va, al usuario, a la persona se le va a empezar a exigir diferentes tipos de protocolo para acudir a diferentes lugares. Es decir, acudir a una sala de cine se va a volver a hacer, pero no todas las sillas pueden estar ocupadas. Todas las personas deben tener tapabocas, algunos deben tener algún tipo de guantes. Si bien OMS ha dicho que los guantes no funcionan, hay algunos lineamientos frente a eso. Eso va a hacer que paulatinamente se reactive ese tema de entretenimiento. Y a medida en que eso se vaya reactivando, pues también se va dando la dinámica en consumo en el tema textil y confecciones. Es un tema gradual, va a tomar tiempo. De hecho, pues hay estimaciones que hablar de actividades masivas, diferentes a temas de cine, algunos lugares conjuntos, pero actividades masivas como estadio, eventos, eventos masivos, conciertos, es muy probable que hasta 2021 no se puedan presentar. Algunos que tienen una participación menor con niveles de aislamiento se van a presentar. Ahí es donde el consumidor paulatinamente se va reactivando. Textil y confecciones es el bien que se reactiva después de que el consumidor empiece a reactivar entretenimiento. Los bienes que el consumidor deja por último en reactivación es vivienda, automotriz, electrodomésticos. Entonces, la actividad textil, si bien va a tener uno de los mayores retos e impactos en este frente, no termina siendo en ese nivel como las que acabo de describir. Pero vuelvo y lo que mencionaba es un fenómeno transitorio desde la óptica del consumidor, y de ahí muchos de los elementos que se han visto en economías como Corea del Sur y como China. Mucha reinversión, incluso desde los procesos al interior de fábricas de producción, dinámicas muy crecientes. De hecho, se habla que el fenómeno coronavirus lo que está haciendo es acelerar industria 4.0 y gran cantidad de industrias en el sector, asociando muchos temas a desarrollo de impresión 3D para poder optimizar procesos y hacer ahorros de costos en sus estructuras mientras las demandas vuelven a reactivarse. Bueno, esas son como la síntesis de las preguntas que en general formularon nuestros participantes. Les agradecemos mucho por haber estado con nosotros y con INEXMOA el día de hoy en esta conferencia virtual. Muchas gracias, la mejor de las energías para todos.